Bienvenidos a Álava Legal, el programa que protege tus derechos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Álava Legal. El día de hoy vamos a realizar un tema muy importante. Vamos a conversar sobre la ley de prevención contra el lavado de activos. Es por esta razón que el día de hoy me acompaña el abogado Jorge Haas. Jorge, un gusto que estés aquí, muy contento que estés en nuestro espacio. Jorge, para que te conozca un poco la audiencia, cuéntanos cuáles son las materias en las que tú especializas y cuáles son los proyectos que tienes actualmente. Bien, bueno, gracias Ángel, antes que nada por la invitación para poder tener en este espacio tan importante, poder compartir las historias y en el ejercicio de la profesión, qué es lo que sucede en estas aplicaciones, modificaciones de las normas, Sí. en este caso la Ley de Prevención de lavado de activos, que ha sido reformada ya por muchos gobiernos de Muchos turno. gobiernos, exacto. Entonces, bueno, actualmente las materias en las que me desenvuelvo es materia penal, así como también la materia constitucional y el derecho administrativo. Mis primeros pasos, como siempre lo comento, ha sido, y mi tesis de materia, el derecho administrativo. Siempre he tenido una afición y un amor también por el derecho administrativo, así como también el derecho penal. Y lo que irradia en toda materia es el derecho constitucional. Exacto, eso siempre es importantísimo. Son esas ¿no? tres ramas en las que me desenvuelvo, ¿no? Perfecto, perfecto, Jorge. Entonces, para comenzar la entrevista y para que la audiencia sepa sobre lo que es lavado de activos, ¿pudieras darnos una definición de cómo se configura también este delito? Bien, como tú lo dices, ¿no? El lavado de activos, o como los españoles o otros tipos legales lo conocen, el blanqueo de capitales, o nosotros el lavado de activos. Pues bueno, lo que establece nuestra norma es de que orígenes de fondos de carácter ilícitos, si una persona a conocimiento de producto de un delito o cometimiento de delitos previos, ese rédito de esos ilícitos los lava, los mezcla, se configuraría ese tipo penal, en buen entender, de lavado de activos. Ese activo ilegal, ese activo ilícito entra en un sistema legal, sistema financiero, de muchas formas, pero entra en el sistema financiero ecuatoriano, comenzarían a blanquear los capitales para darle esa simulación y esa apariencia de que esos activos ilícitos son legales. Perfecto. Entonces, para que se configure el lavado de activos, debe haber un delito previo, ¿no? Debe haber. Es lo que entendemos. ¿Cuáles son los delitos más comunes en los cuales pudiera configurarse el lavado de activos? El más común y en el que sufre el país, que es que la lucha constante es por el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, el tráfico de armas, pero la lucha constante por ser nosotros, tener puertos, nuestro ámbito geográfico se presta, somos vecinos, Perú, Colombia, entonces se produce, somos de paso, es el tráfico de sustancias. A través de eso, como vemos, las contaminaciones de contenedores, los puertos, También, claro, la pelea de los puertos de Manta, Guayaquil. Perfecto, Jorge. Entonces, aparte del narcotráfico, ¿no? Que es el principal delito y es el que está más afectando ahorita a nuestra ciudadanía y a nuestros jóvenes. Aparte del narcotráfico, ¿qué otro delito es previo para el lavado de activos? Hay muchas modalidades y esto lo regula también los organismos internacionales. El más común que estamos viviendo ahora, las extorsiones, los secuestros. Las famosas vacunas, ¿no? Las vacunas. ¿Qué pasa con ese producto, esos ilícitos, de cómo tienen esos réditos? Estamos hablando de que antes de ayer vimos el call center que facturaba $70.000 mensuales. Entonces, ¿cómo blanquean esos $70.000? Ahí vienen las modalidades, el control que tienen que hacer para poder frenar, prevenir el blanqueo de capitales. Jorge, ¿y tú crees que con esta nueva reforma de la Ley de Prevención contra el Lavado de Activos sí se va a poder disminuir este delito? ¿De alguna forma se lo va a controlar? ¿Y cuáles son las obligaciones que tienen ahorita los empleadores con esta nueva ley? Bueno, la ley, como ha venido en sus reformas, siempre los gobiernos con esta lucha constante con el fin de prevenir, mitigar, de que estas organizaciones criminales, ¿cuál es el fin? De que estas organizaciones criminales se capitalicen, que tengan estos réditos y de que luego de aquello, más allá de que se generen por el ilícito, comiencen después a generar para el mantenimiento de sus estructuras de manera lícitas.
Entonces, el control siempre tiene que estar por parte de un Estado de manera constante. Pero más allá de que el papel tengamos buenas leyes, normas, es que se fortalezca estas instituciones, como es la unidad de análisis financiero, que es la inteligencia financiera, así como también las unidades de conservación de los registros públicos para poder tener con el sistema bancario, el sistema de las escrituras públicas, que es de la DINARDAF, que la normativa ya hace muchos años se expidió y solicita de que tengan información entrelazada entre todas las instituciones, hasta comerciales, casas comerciales. Entonces, si tenemos información de mano, la fiscalía, tenemos un déficit fiscal, tenemos déficit judicial, entonces tenemos muy buenas leyes. Es un país que estamos en vías de desarrollo. En la medida que vamos creciendo, también se van implementando estas normas, pero la eficacia, también más allá de las leyes, que es la herramienta necesaria, necesitamos el talento humano, que hoy por hoy estamos en déficit. O sea, en leyes estamos bien, por así decirlo. Siempre. Están escritas, están detalladas las obligaciones de cada quien. Lo que Correcto. aquí está pasando es que no tenemos esa fuerza para aplicar este tipo de leyes. Correcto. Es que sobrepasa el talento humano que puede hacer su trabajo. Podemos tener determinaciones de informes de actividades sospechosas. Imaginemos unos 2000, pero a lo mucho, con el talento humano que se tiene, podrán ser procesadas 100. Y las otras que van quedando para que sean investigadas, recuerda que es un delito que prescribe en el tiempo, conforme el delito. Entonces, hace muchos años ya existen capitales que provienen de ilícitos, como era el tema de la compra y venta de vehículos, que ahora se comenzó también a regularizar mucho más. Pero ¿qué pasó los años anteriores, cuando se veía también este negocio que estaba en boga? Ha pasado ya los 7 años que pueda prescribir el tipo, y esa economía criminal, si es que fuera así, ya se quedó libre. Igual es la que puede sustentar a estas organizaciones en el pasar del tiempo. Por supuesto. Entonces, sí, se está haciendo esfuerzos importantes por parte del gobierno, pero falta complementar a través de Fiscalía, UAFE, DINARDAP. Y lo que me gustó mucho de lo que dijiste fue sobre la UAFE, ¿no? A la UAFE hay que fortalecerla de forma de inteligencia. Totalmente. Tal cual, como tú dices, o sea, yo creo que si todas las instituciones estuvieran entrelazadas, no se pudiera lavar dinero. O sea, fuera casi imposible. El ideal es ese, pues, ¿no? Poder llegar a que se controle y se mitigue, pero bueno, ese es el camino. Peor es no tener un plan y no tener un ideal, entonces va encaminado hacia eso, ¿no? De que no puedan existir ese blanqueo de capitales y ese lavado de activos que afecta directa e indirectamente también a las economías que están en desarrollo. Porque muchas personas hasta se preguntan, oye, y viene la parte moral, ¿en qué nos afecta a estos países en desarrollo que se blanquee? Si genera ingresos, la economía subterránea los genera, y eso quiere decir que genera trabajo, genera pago de mano de obra, sí, pero también tú puedes ver que va a haber una afectación, hasta una competencia desleal. Una constructora de fondos ilícitos con una que tenga su origen de fondos lícitos, no vas a competir nunca con esos ingresos, ¿verdad? Te van a vender al costo. Correcto, entonces hasta puede quebrar a las compañías que han venido desarrollándose con un buen dinero, una captación de dinero lícito. Correcto. Y la otra, la que entiende el gobierno, y todo gobierno debería atacar, es que esas organizaciones criminales no se desarrollen, no tengan ese crecimiento, que no se puedan armar, que no pueden, porque van a hacer competencia con el Estado en fuerza, en armas, en ejército, que tengan que sustentar y pagar a esas personas que pertenecen a esa organización criminal. Entonces es ahí donde tienen que hacer un jaque mate. Si golpean el bolsillo, golpean la mayor estructura que mantiene a las organizaciones. Exacto. Siempre y cuando les compliquen, creo que el lavado de activos a estas organizaciones se va a poder parar. Si no se para el lavado, va a seguir igualito. Si no hay control, exacto, no sería un Estado. Según la ley, hay que reportar estas transacciones sospechosas, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienen los empresarios para poder reportar estas cosas inusuales? Ya, por ejemplo, los reportes ahora establece el umbral. La normativa en la ley establece un umbral de $10,000 para la persona que te haga un pago determinado en una misma fecha. La misma persona, tú tienes que reportar el valor de igual o mayor
a $10.000. Ahí te dice si es la misma persona y en el mismo tiempo. Entonces, sobre las actividades sospechosas, es un tema de subjetiva, de análisis que hace la persona si es una persona que puede pagarme un valor determinado, 5.000, 10.000, 20.000, conforme a su giro de negocio, conforme a su perfil económico. Por ejemplo, si tú venías haciendo pagos según tu RUC como un contador de 2.000 y ahora haces pagos de 6.000 o 12.000, sería sospechoso y tú estarías obligado a reportar esa información conforme a lo determines que eso es así. Sobre el tiempo, te establece que tienes siempre para los $10.000, estábamos hablando dentro de los, no, si no me equivoco, 5 días, de 15 días a términos del mes, que 5 al mes, días, al 5 mes. días y podía haber hasta una prórroga Una de prórroga, 3 días. No exacto. más de eso. Ya, que es lo que te establece por el valor de los 10.000. Y luego de eso te puede pedir la UAFE información 15 días en el caso que necesite cuando tú reportas. Pero Jorge, lo que no está muy claro entonces es cuándo yo debo de reportar esta transacción sospechosa. O sea, no hay algo que me determine. ¿Sabes qué? No sé, si pasa de los X cantidad de dinero, tienes que O sea, reportarlo. el reporte del Porque va muy subjetivo, va muy a lo que yo piense. Por ejemplo, el ¿O umbral, no? el umbral de los 10.000 es reportar. Es reportar. De las transacciones que le den el carácter de sospechosas es el análisis que tú hagas al momento de captar el sujeto que está obligado, financiero y no financiero conforme a la ley. Notarios, abogados, constructoras, inmobiliarios, los intermediarios inmobiliarios, las financieras que ven actividades sospechosas, ellos informan para que tomen ya en la UAFE su análisis respectivo y que den información para que ellos vean qué hacer con esa información. Pero tú reportaste y eso se mantiene en un sigilio sin que se quebrante otra norma para al menos el abogado, que hubo una discusión en su momento en la Corte Constitucional de que tú no puedes La revelación de delatar. secretos. Exacto. Entonces la misma normativa te establece que no cometerías ningún delito si tú haces estos reportes, que quedarías exculpado de cualquier ilícito, ¿no? ¿Esta herramienta tú crees que sí le va a dar frutos al gobierno o piensas que puede ser más criminalizar a personas inocentes? Porque de alguna forma, si yo, o sea, es lo que yo pienso, ¿no? Si yo reporto a una persona porque pienso que su origen, su dinero, su captación de dinero es ilícito, o sea, ya de alguna forma estoy presumiendo que esa persona se dedica a cometer delitos. Indirectamente es una actividad que tú dices de sospecha porque no va al giro ni acorde. Es esa actividad sospechosa. Luego esa información la procesa UAFE y hace los cruces de información en el que tendrán ya que pedirle información a esta persona y en su caso tendrán que enviar a que Fiscalía genere las investigaciones correspondientes por 2 vías. O lavado de activos o enriquecimiento ilícito privado no justificado, que son 2 materias diferentes. Que es lo que hemos hablado. Para el lavado es de que se tenga información de que es producto, que ese dinero de un ilícito, o en su defecto no vas a poder probar que es producto de un delito previo, sino que justifícame porque no me has facturado. Entonces puedes tener, mira, hubo un error en el tema de facturación, hago un alcance o la modifico, perfecto, paga el tributo y listo. O en su defecto no vas a poder justificar tu enriquecimiento, entonces habría Ahí una sí, sanción penal por obviamente. enriquecimiento privado, que no sería porque es una actividad ilícita. Exacto. Perfecto. Entonces, si nos vamos a las sanciones, como bien dices, obviamente si cometemos el delito de lavado de activos, vamos a tener sanciones penales, pues, ¿no? Pero también estuve leyendo que también pudiéramos tener sanciones administrativas por la UAF. Para los sujetos obligados. Para los sujetos obligados, que son como bien lo dijiste, los constructores, inmobiliarias, abogados que manejen fondos, ¿cuál más? Los financieros, que esos son los primeritos, obvio. Es que ahí los sujetos obligados no financieros y financieros, no notarios. Los notarios. Entonces, que no justifiquen conforme la normativa establecen que conoce a tu cliente, que hay requisitos previos. Y todo esto, ¿para qué sirve esta información de recabar? ¿Por qué? Porque en el momento de que procesen una persona de lavado de activos, ¿verdad? Que hay instructivos y manuales de cumplimiento para las constructoras, para instituciones grandes, es con el fin de mitigar los riesgos. Por eso es unidad de financiera y de riesgo. Entonces, en el tema del delito penal hay incrementos de riesgos permitidos y no permitidos.
ahí viene un análisis que viene, bueno, usted conoce que no me va a manifestar de que desconocía las normativas, porque la normativa usted como empresa, a través de las delegaciones que hay un oficial de cumplimiento, que es el que Exacto. tenga que, Esto es algo nuevo también, ¿no? Es una de las obligaciones que tienen que tener los sujetos correcto, obligados. y un sinnúmero de Que muchas requisitos. veces yo por lo menos no conocía lo del oficial de cumplimiento y ahora es de Las ley, de constructoras, cajón. Las constructoras van de cajón con eso. correcto, las constructoras y empresas que ya están, que es lo que se denominaban los compliance a través del sistema anglosajón, que ellos ya lo tenían, nosotros oficiales de cumplimiento. En el caso de su incumplimiento son sanciones administrativas, que va con faltas leves, graves, muy graves. En términos monetarios, ¿hay alguna sanción por la parte administrativa? En la muy grave, recuerdo que estaría un aproximado de $20,000 y hay cuantificaciones conforme tu facturación, conforme tus ingresos, conforme a tu patrimonio. O sea, si hay un variable. Claro, hay un variable, no puede superar, creo que había un porcentaje de $20,000, $30,000 en tema de sanción. Hay un umbral. Y por reglamentación de la unidad de análisis financiero, ellos lo emiten para que no sea ni discrecional ni arbitrario en la sanción. Porque por no reportar 10,000 no me vas a sancionar con 20,000, No, porque claro. sería desproporcionado. Exacto, totalmente. Pero, bueno, ahí también vulneraría el derecho del principio de proporcionalidad. pues, ¿no? correcto, Obviamente. así es. Entonces son con los fines de que se incentiven, se informen y comiencen a aplicar todo este sistema para que se informe. La información de primera mano que pueda tener el Estado es para que puedan perseguir futuros o prevenir delitos en este caso. Perfecto. Entonces, perfecto. La parte administrativa, las sanciones administrativas están clarísimas. Vamos ahora a las sanciones penales. ¿Cuántos años de cárcel le pueden dar a una persona por cometer este tipo de delito? Estamos hablando que un delito de lavado de activos, una pena máxima estaría abordando de 17 años con agravantes. 17 años con agravantes. 17 años aproximados con agravantes. Pero bueno, aquí hay un análisis importante ya para el lavado de activos, es de que cuando se tenga que procesar, no todo puede ser lavado de activos. Hay que distinguir muchas veces entre, por ejemplo, si yo compro una mercadería y me olvido de pagar ciertos tributos y no lo realizo, se entendería, hay una diferencia entre dinero sucio y dinero negro, ¿no? Solo se lava el dinero que es el dinero sucio. Solo se puede lavar el dinero que es sucio. ¿A qué te refieres con el dinero que es sucio? El sucio que viene del origen de un delito. Delito. Ya. Como hablamos, tráfico de personas, secuestros, extorsiones, ¿verdad? Ese dinero, ese producto, dinero sucio. Y el dinero negro, pues, hablamos de no pago ciertos tributos y esos tributos que en vez que tenía que, ya se entendería como un dinero negro. Pero no sería que es de conocimiento de un dinero ilícito, ¿no? Y también al momento de procesar a las personas, si conocía o no conocía que ese dinero era producto de un ilícito. Por eso la información que bordea administrativamente, que conoce a tu cliente, conoce a las personas de dónde provienen los fondos, para que no digas que no conocías. ¿Por qué? Entonces ahí cierras el análisis que ahí viene del tipo penal en la parte de la tipicidad subjetiva, que es el dolo, conocimiento y voluntad de querer cometer, porque antes muchas veces quedaba en la impunidad el solo decir que desconocía. Pero veamos en la mitigación de aminorar los riesgos si usted cumplió o no cumplió. Por eso, en el tema penal para lavado de activos también de las personas jurídicas, es un atenuante al delito. ¿Qué quiere decir un atenuante? Que se puede beneficiar la empresa si es que dentro de su constitución tenían los manuales de cumplimiento que exige la ley de la UAFE, que exige. ¿Sí? Si usted cumple con estos requisitos mínimos y se lavó dinero, le vamos a dar la mínima, porque usted obtuvo, eso es un beneficio, usted implementó estos manuales de cumplimiento con el fin de mitigar. O sea, los manuales de cumplimientos ahorita hay que cumplirlos sí o sí. Más allá de las sanciones pecuniarias administrativas. Te puede salvar hasta, por lo menos, bajarte una sanción penal. Penal, correcto. Porque obviamente también, este caso te quería poner, yo como constructora me dedico a la realización de condominios, ¿no? A la construcción de condominios. Yo cuando vendo un departamento, mi cliente me transfiere, me paga de contado, pero con transferencia bancaria, pues, ¿no? Bancarizado. Perfecto, me paga y luego de 6 meses esta persona es sentenciada por lavado de activos.
Yo le vendí un activo, por así decirlo. ¿Tuviera un problema o pudiera tener alguna sanción por este ejemplo que te pongo? Eh, la sanción administrativa en el caso de que se descubra que no cumpliste con los deberes que la ley, el reglamento y las resoluciones de la UAF establecen que tenían que haber tenido firmado para reportar y no se reportó. Claro, Pero como primer punto, como si no primer- tengo oficial de cumplimiento, ya de por sí, ahí ya porque en la estoy. investigación van a solicitarle a la empresa Ajá. información. La fiscalía, por favor, remítame la información de las escrituras, contratos y pagos y abonos y también la solicitud que la UAFE solicite y la ley. Y en el caso que ellos enviarán a que se oficie para que te sancionen a mi por no haber cumplido con lo que la norma establece. Pero, ¿por qué te hagan responsable como un colaborador en el delito de lavado de activos? Existe antes de pasar al conocimiento, que evidentemente, si es que en las investigaciones vemos en las comunicaciones que no tienes comunicación con el gerente, con el vendedor, de que saben a qué actividad se dedica y que van a comprarte no uno, sino varios, que tengan que tener una conexión, pero más allá, ese es el tema del dolo. Antes del dolo se analiza y lo que se establece el principio de confianza. Vivimos en una sociedad de riesgos, ¿verdad? Que sabemos de que podemos ser vulnerables a que laven en tu empresa, en cualquier empresa, Exacto. ¿verdad? Pero Esa es la problemática ahorita, que muchos empresarios tienen un poco de temor por este no tipo de podemos vivir, ley. pero no podría darse la economía si eso es así. Entonces existe ese principio de confianza. Usted firma los documentos por confianza, él está declarando que sus fondos son lícitos, entonces también viene la prohibición de regreso. Yo no tengo que saber cómo o qué haga él o cómo obtuvo esos fondos. Yo cumplo con la normativa legal en poder hasta informar, si tenía que informar y lo hice, y lo que él venga a sus fondos ya es una cuestión de su responsabilidad. O sea, mi cancha como empresario es llegar hasta el reporte de la transacción sospechosa. Nada más. Más no investigar a mi cliente. Correcto. ¿O sí? No es el ámbito de tu competencia. Exacto. Si llegan los dineros y claro, es una actividad sospechosa, esa es tu obligación, nada más. Nuestra obligación no es ser un fiscal ni ser guafe, para eso está la guafe, para eso está la fiscalía, para eso está el SRI. Ellos tienen que investigar, esa es su competencia, la nuestra no. La nuestra es ser de ciudadanos y crear riqueza en el sentido de como un constructor. Claro. Perfecto, Jorge. Yo creo que ya está bastante claro. En tu opinión, ¿los reportes de operación sospechosa son realmente una herramienta eficaz? Eso creo que me lo dijiste ya. Claro, o sea, la información es lo que necesita tener el Estado, ¿no? Para saber de que tienen tantos reportes, pero de nada sirve tener 1000 reportes y despachen a 100, ¿no? Pero bueno, peor es no tenerlos también, ¿no? A no tener nada. Entonces, ¿sirve para algo? Claro, para tener información. Para tener información, perfecto. No sé si has tenido la oportunidad de revisar las preguntas del referéndum. En la pregunta número 7 habla sobre que se incorporen otra vez los casinos a nivel nacional. Casinos y casas de apuestas, si no me equivoco. ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo ves un poco contrario a esta ley? ¿Crees que este tipo de negocios, por así decirlo, puede captar dinero ilícito o no? Totalmente. Veamos la modalidad del pitufeo. Tengo ilícitos, hagamos unos $100,000. Vamos a tener de la organización, vamos a apostar, vamos 40 a apostar. Y claro, ese casino de dineros lícitos podemos crearlo con una organización que ya tiene capitalizado su dinero y crea sus casinos. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a poder limpiar ese dinero o lavarlo? 100,000 vayan a apostar. Ganen o pierdan, no nos importa, porque si igual el ganador se lleva el premio, retorna, ¿no? Y legalizado. Queda ahí mismo en la casa de Queda ahí apuestas. mismo en la casa de apuestas. Y las personas que tienen ese dinero, como decir, encaletado, lo sacan para comenzar a apostar. Que apuesten 10,000, $1,000, no van a poder controlar tantas personas que vayan a apostar, pues, ¿no? En tantas casas de apuestas. O sea, es normal aquí, en todos lados, de que se utilice los casinos con ese medio, pues, ¿no? Perfecto. Entonces sí pudiera abrir una puerta también. Es una ¿no? puerta. Es una puerta. Pero, Entonces aquí lo importante es controlarlo. Es como lo que tú decías, las leyes están. El problema es que hay que aplicarlo. nada más. Porque Y bueno, si no- el pitufeo también puede controlar a través de las investigaciones de la fiscalía, de dar persecución a las personas que van a apostar. Ya va a ser un control mayor, un poco más difícil que los otros métodos de compra y venta, un sinnúmero de cosas, ¿no? ¿Cómo vas a controlar de $10 en $20? Ahí viene Es la muy incógnita. complicado, es casi imposible, la verdad. Correcto. Perfecto, Jorge.
Jorge, muchas gracias por compartir tu experiencia en este espacio. La verdad estoy muy agradecido porque te hayas dado el tiempo y creo que nos diste una masterclass de lo que es la prevención contra el lavado de activos. Gracias, Ángel, a ti por este espacio y en lo que sea posible para poder tener la comunidad y dialogar de estos temas que son de vital importancia para la información, pues, ¿no? De estudiantes y ciudadanos que quieran saber más en cuestiones de derecho. Si te gustó el video, compártelo y difúndelo. Esto fue el tercer episodio de Alaba Legal.